Buenos días, iglesia. La oportunidad que nos da de poder estar otra vez aquí sirviendo y con ustedes, ¿verdad, hermano? Abra su Biblia, hermano, ahí en Proverbios 3, 11 y 12. Estos versículos están coordinados con Hebreos 12 también. Y vamos a ir viendo la plática de hoy acerca de estos versículos en Proverbios y en Hebreos. Pero ahorita vamos a leer 11 y 12 para comenzar, ¿sí? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Gloria a Dios, es una preciosa mañana, bueno, ya es mediodía casi. Estamos contentos con todo lo que Dios ha hecho y de la manera como Dios ha bendecido a su iglesia, por familia, por personas, por casas. Qué bueno es el Señor, y hoy queremos que dispongas tu corazón para que Dios pueda asentar por medio del Espíritu Santo este mensaje. Amén, amén. La disciplina. Vamos a orar, ¿sí? Para comenzar. Gloria a Dios. Señor. Padre bendito, aquí estamos nuevamente, Señor, como tus hijos, embajadores tuyos, Señor. Ayúdanos a ser dignos representantes tuyos, mi Dios, y sobre todo, Padre, a ser usados bajo la mano del Espíritu Santo, Señor, que no seamos nosotros, Señor, que seas tú el que hable de los corazones de mis hermanos, Señor, porque tú eres Espíritu Santo el que convence y tú eres el Espíritu Santo el que hace la obra, mi Dios. Por eso el día de hoy, Señor, yo pongo en tus manos esta plática y te ruego, Señor bendito, que mis hermanos traigan un corazón dispuesto, Señor, para que esta semilla que se trata de sembrar en sus corazones sea injertada, Señor, allí en esos corazones dispuestos, Señor, y para que den su fruto en su tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema para ustedes que se llama la disciplina en el hogar, ¿sí? Amén, Y pues amén. ustedes saben que nosotros somos un matrimonio que acabamos de cumplir 46 años de casados, ¿sí? Apenas 46, 30 de junio, 30 de junio los cumplimos. Si no joda. Otro. El otro va a ser después, no se preocupen. Sí. Qué bueno es Dios que nos ha enseñado y que ha caminado con nosotros a través de estos años. Pues se nos fueron los años así, mi hermano. Pero han sido años bien hermosos, bien gloriosos, con altas y bajas como lo has pasado tú que estás casado, ¿verdad? Pero es algo muy interesante lo que Dios nos ha enseñado, lo que Él ha puesto en nuestros corazones y la manera como nos ha ayudado Dios. Porque nosotros podemos decir, hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Uno de 4 hijos que le sirven a Dios para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Él es el que lo ha hecho. Gloria a su nombre, es pura gracia. Uno de ellos, pastores. Ahorita en estos momentos también hay otra iglesia que está representada, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios por esos, pues se puede decir, frutos que en su tiempo tuvimos que cosechar, y no es fácil, hermano, créanme, ¿verdad? Pero el día de hoy nuestro tema se llama la disciplina en el hogar, ¿verdad? Y pues para que ustedes saben que cualquier lugar que vayamos, ese lugar tiene reglas, ¿verdad? Porque la disciplina dice que es un conjunto de leyes y reglas o normas establecidas por un grupo o institución para alcanzar objetivos y mantener un comportamiento controlado. Cuando usted va a la escuela, esa escuela tiene su reglamento, ¿verdad? Cuando usted va a un trabajo, también el trabajo tiene su reglamento. ¿Por qué? Pues porque para que haya control, ¿verdad? En esos lugares, para que no haya desorden, para eso son las reglas, para eso son
las normas, ¿verdad? Y pues la iglesia no está exenta de ellas, hermano, ¿verdad? Y el hogar mucho menos, hermanos, porque no sé si han escuchado por ahí el dicho que dice que la educación se mama, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hogar es en el primer lugar donde los hijos van a ser enseñados, ¿verdad? Y para ir entendiendo esto, pues vamos a seguir les quiero compartir más definiciones. El siguiente es, en la Biblia, la disciplina, nada más que tengo un celular que se me apaga rápido. En la Biblia la disciplina se establece como un proceso de formación y enseñanza, no simplemente como un castigo. En el mundo secular nosotros estamos acostumbrados a que hay que pegarle al niño, ¿verdad? Usamos esa palabra. De hecho, yo tuve que acostumbrarme a dejar de usar esa palabra, porque en vez de hay que disciplinarnos, ¿verdad? Porque incluso ahorita vivimos en un mundo donde se enseña que ya no se les debe de pegar a los niños, pero los resultados que hemos visto es que pues vivimos ahorita un desorden, ¿verdad? Usted va a las escuelas y los niños son muy groseros con los maestros, ¿verdad? Y da tristeza ver esos comportamientos, ¿verdad? Antes les digo que en nuestros tiempos nosotros venimos de escuelas donde los maestros nos pegaban, los maestros nos disciplinaban, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un maestro que hasta le decían el maestro pelitos porque agarraba a los niños de aquí, los levantaba de aquí, ¿verdad? Esos eran sus castigos. Y también yo llegué a tener una maestra que nos daba reglazos en las manos y pues todo eso, ¿saben qué? Los papás no se enojaban, al contrario, nos decían, no maestro, ustedes hasta le echaban porros a los maestros y a veces hasta llegábamos a las casas y todavía nuestros papás nos disciplinaban, ¿verdad? Ahora, hermanos, si hacen eso en las escuelas, luego lo andan los papás defendiéndolos, levantando y haciendo todo porque a ese maestro lo corren, ¿verdad? Todo eso ha hecho que haya desorden, ¿verdad? Que haya un caos, pero no vemos más que los resultados precisamente por la falta de disciplina, ¿verdad? Entonces, ahorita yo quiero leerles otros conceptos para que vayamos entendiendo poco a poco. Espérame un poquito. Todos anhelamos como familia, anhelamos también como sociedad ver niños rectos, a lo mejor no perfectos. De hecho, va a ser personas que están siendo perfeccionados. Queremos ver jóvenes con un carácter templadito, respetuosos, ¿verdad? Queremos ver adultos bien formados. Y sobre todo, cuando hablamos de la gente en la iglesia, queremos ver gente madura donde el trabajo del Espíritu Santo ya está dando frutos. Pero vamos a ver estas definiciones y ahorita vamos a ampliar y a recrearnos en todo esto que Dios tiene para nosotros en este día. Dice así. También la disciplina se refiere a la guía, corrección y entrenamiento que Dios imparte a sus hijos para su crecimiento espiritual y moral, ¿verdad? Pues decíamos que la semana que viene les van a explicar más acerca de esto, ¿verdad? Que va a ser la disciplina en la iglesia. El siguiente fíjense, este es el que nos vamos a enfocar hoy. Dice que la disciplina es una manifestación del amor de Dios y tiene como objetivo ayudar a las personas a crecer en la fe y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La palabra de Dios está llena de mandamientos, estatutos y decretos. Sí, o sea, cuando Dios nos dice, es donde Dios nos guía a través de su palabra, ¿verdad? Lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, ¿verdad? Las reglas que Dios nos pone, ¿verdad? Gloria a Dios, porque aunque pareciera que los tiempos han cambiado y que las sociedades, a través de todas las experiencias que ha tenido, también ha ido cambiando, hay una palabra que permanece absoluta y que no cambia y que sigue siendo la solución para
pues para todos los problemas, ¿sí? Y a Dios le interesan mucho nuestros hijos, nuestros jóvenes, ¿verdad? Por eso Él está trabajando. Porque nosotros como pareja somos los que le vamos a dar identidad a nuestros hijos. Por eso ahorita vemos muchos jóvenes con espíritus de orfandad, sin identidad. ¿Por qué? Pues porque viven de padres, ¿verdad?, que se separaron. Acuérdense que nosotros como padres también somos la cobertura de nuestros hijos, y cuando se separa el matrimonio, pues le quitamos esa cobertura a nuestros hijos, ¿verdad? Y el diablo es lo que quiere, que nuestros hijos estén desprotegidos para hacer con ellos lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, por eso Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, dice, ni te fatigues de su corrección. Pero fíjese algo muy importante, dice: porque Jehová al que ama castiga, así como el padre al hijo a quien quiere. ¿Se fijan cómo nos compara Dios a los padres con él? ¿Sí? O sea, por eso el día de hoy, pues yo he visto que ahorita, gracias a Dios, tenemos muchos niños. Y gracias a Dios por todos aquellos papás que todavía tienen hijos chiquitos. Porque pues los que ya vienen con hijos grandes, ¿verdad?, hubieran querido que se les enseñara, ¿verdad que sí? Que a tiempo haber aprendido acerca de ello. Pero ahorita hay muchos niños chiquitos, y por eso, pues un papá que traes a tus hijos chiquitos, estás a muy buen tiempo, ¿sí? Para eso es esta enseñanza. Entonces, la disciplina de los niños es una habilidad muy importante que todos los niños deben aprender y a desarrollar a temprana edad, ¿sí? También se refiere a la capacidad de un niño para controlar sus acciones y comportamientos y cumplir con las normas y expectativas establecidas en su entorno. Cuando Dios nos da a nuestros hijos, nos los dan como un papel en blanco, ¿sí? Ellos, nosotros somos los que vamos a ir formándolos. Por eso en los conceptos que vimos ahorita dice que es un entrenamiento. ¿Y dónde se les va a dar ese entrenamiento? Pues en su casa, en la casa. El primer entrenamiento es en el hogar. Pero para eso necesitamos algo muy importante que yo les digo mucho a los padres como consejo: necesitamos estar de acuerdo. ¿Sí? Tiene que haber acuerdos en el matrimonio, porque a veces nomás uno estira y el otro afloja, ¿verdad? Y el niño es tan inteligente, hermano, que se va por el que le conviene, ¿sí? Los niños son muy listos, y nosotros tenemos que demostrar que nosotros somos más listos. Desgraciadamente no hay escuelas para padres, ¿verdad? No hay escuelas para padres, pero Dios nos ha dado un manual que es su palabra, ¿sí? Y está llena de consejos, créanme, hermano, ¿verdad? No, la palabra trae para todo tipo de consejos. Y ahorita vamos a irlo viendo, ¿verdad? Porque algo muy importante, y es la primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿a qué edad se debe comenzar la disciplina? El niño, desde que nace siendo egoísta. Si no, todos los que hemos tenido bebés, el niño nace y él quiere comer y llora. Es su manera de pedir, porque él no sabe hablar, ¿verdad? Pero llora. Por eso las mamás ya sabemos, no oímos llorar, ay, ya quieren comer, ¿verdad? Y el niño es la manera que te va a exigir, ¿verdad? O está hecho y llora. Ay, es que ya se hizo, o ya se deshizo. Entonces, nosotros aprendemos el lenguaje de los niños, pero nosotros tenemos que enseñar a los niños también el lenguaje de la disciplina, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos ¿se imaginan cómo somos delante de Dios responsables de educar a nuestros hijos? Y ahorita vamos a ir viendo que por eso la enseñanza debe ser desde el nacimiento, ¿verdad? ¿Sí? Los que tenemos bebés, sí, ahí está Citlali, acá he visto como 2 o 3 bebés que tienen poco de nacido, ¿verdad? Sí, entonces, pero yo me acerqué hace poco a Citlali y le dije: ¿qué tal te va con la niña? ¿Te deja dormir? Y de recién que salió dice: no, hermana, no. ¿Por qué? Porque los niños, hasta eso le tenemos nosotros que educar
Por eso él llora, él no sabe que la noche se hizo para dormir y el día se hizo para otras cosas, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que educar a ese bebé a que cada 3 horas tiene que comer, que cada vez de recién nacidos duermen mucho los niños, ¿verdad? Cada vez que comen, ellos se duermen. Cada vez que comen, ellos se duermen. Y a veces precisamente por eso, porque duermen mucho, a veces en la noche ellos despiertan, ¿verdad? Pues cuando son recién nacidos, hasta en la noche, ¿se imaginan si son cada 3 horas? ¿Verdad? Pero créanme, nosotros las mujeres, desde que estamos en el seguro, las enfermeras llegan a las 12 de la noche a darle el biberón al niño y dicen que ya no se le va a dar biberón hasta las 6 de la mañana. Pero nosotros llegamos a la casa y si el niño nos pide a las 3 de la mañana, ahí estamos dándole. Y si el niño nos pide a las 6, ahí estamos dándole. A las 12, ¿verdad? Son los horarios de cada 3 horas. Y nosotros tenemos que entrenar a ese niño a que toda la noche, ¿verdad? Que el niño nomás debe de comer a las 12 y ya no debe de comer hasta las 6 de la mañana. Es por nuestro bien, hermano, para que nosotros podamos dormir. Nada más que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y es que no es fácil. No es fácil ser mamá, ser papá, ¿verdad? Pero nosotros las mujeres, hermanos, somos más responsables todavía de la educación. ¿Por qué? Pues porque nuestros esposos se tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Porque tenemos que ir a trabajar. Dicen, ¿verdad? Alguien tiene que mantener a esa familia. Entonces ellos se tienen que ir a trabajar y nosotros tenemos que estar en nuestros hogares. A veces a los roles hay muchas familias que también las mujeres tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Con más ganas. Pero actualmente yo eso es lo que digo, ¿verdad? Mi testimonio, hermano, yo cuando nosotros nos casamos, yo estaba estudiando enfermería y terminé mi 3er año de enfermería cuando mi hija tenía 1 año. No, sí, tenía 1 año, ¿verdad? Y en abril lo había cumplido, yo me gradué en junio y luego empecé el servicio social. Y créanme, hermano, a mí me costó mucho. Yo vi un momento que dije, no, o cuido a mis hijos o me dedico a mi carrera. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando mi hija tenía 5 meses, ya, ella cuando me veía con mi uniforme blanco, que ya me iba a ir a mi trabajo, a mi servicio social, la niña me veía de largo y del andador como ella podía ir y me agarraba de aquí de la falda o el pantalón. En ese tiempo pues, estaba más falda, y me agarraba de aquí y no me soltaba. Y era una bebé de 5 meses y andaba llorando detrás de mí porque sabía que yo ya me iba a ir. Que se como un bebé a esa edad ya sabe que la mamá se va a ir. Y yo me acuerdo que me costaba tanto irme, yo sentía que me iba con el corazón más que se me hacía garras. Y eso que casi el servicio social yo lo hice de noche porque yo quería para que mi esposo se pudiera quedar en la noche con la niña y yo poder ir a gusto. Pero aún así, pues uno de madre siempre sientes que dejas el corazón ahí donde se queda tu hijo, ¿verdad? Y en un momento en que yo dije, no, tengo que decidir, o cuido a mis hijos o mi carrera, ¿verdad? Porque luego ya tuve a mi segunda hija y créanme, hermano, ¿verdad? Yo tengo hermanas, yo soy la octava y todas mis hermanas ya tenían hijos y yo decía, es que yo no quiero que a mis hijos nadie me les enseñe algo que yo no quiero que conozcan. Yo venía del mundo cuando me convertí a los 17 años, venía del mundo y nosotros tenemos en el mundo pues tenemos un modo de vivir, ¿verdad? Que aprendimos de nuestros padres en el mundo secular, pero venimos a Cristo y ya es otro mundo, ya es el reino de los cielos y tiene que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a tener hijos, yo empecé a tener esa inquietud de que yo quería tener hijos, pero para crearlos para el reino de Dios, para que le sirvieran a Dios. Y una de mis compromisos es que yo decía, pero yo
quiero aprender cómo hacerle, ¿verdad? Y algo que yo veo actualmente es que hay mucha falta de consejo, pero porque ahorita los jóvenes o las jóvenes no piden consejos. Y yo veo, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos muchos jóvenes que estudiaron, que tienen recursos, pero no tienen la práctica, hermanos. No tienen, ¿verdad? La vida a veces nos tiene que enseñar, pero también como cuando nosotros nos convertimos, cuando empezamos a conocer al Señor, la única manera de conocer al Señor es leyendo su palabra, buscándole en oración. ¿Y de qué manera vamos también a aprender cuál es la voluntad de Dios o cómo quiere Dios que eduquemos a nuestros hijos? Pues a través de su palabra y a través del consejo, hermano. Créanme, yo tuve muchos hermanos y hermanas que me aconsejaron, pero yo buscaba el consejo. De hecho, a mí me gustaba mucho seguir a las hermanas que ya tenían hijos más grandes que yo. Y yo veía cómo los disciplinaban, yo veía qué les enseñaban, y yo preguntaba. Yo siempre andaba preguntando, ¿cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces para sí? Me gustaba mucho buscar consejo. En la familia hay un rol. Y es indispensable que nosotros conozcamos ese rol que existe en la familia. Al final nosotros, ¿qué quisiéramos? Si tenemos hijos para el reino, entonces, ¿qué quisiéramos nosotros que fueran nuestros hijos bien maduros, bien formados, con un carácter especial, el carácter de Cristo? ¿Verdad que sí? Si son pastores, si son evangelistas, si son maestros, pero que tengan el carácter de su Dios, ¿verdad? Como está escrito, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la disciplina Nosotros también es una habilidad muy importante que todos los niños deben aprender a desarrollar desde temprana edad. Por eso yo decía que desde el nacimiento, ¿verdad? Y también es una capacidad, ¿verdad?, que les enseña a controlar sus acciones y comportamientos y cumplir con las normas y expectativas establecidas en su entorno. Y la edad, hermano, pues yo les decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un proverbio que nos dice, el proverbio 22:15. Vamos a ver que aquí, eso lo deberíamos de aprender todos, ¿verdad? Porque este proverbio dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice, más la vara de la corrección lo alejará de él, ¿verdad? Tenemos que ver qué es la necedad. La Biblia habla mucho de esta palabra. Yo creo que ustedes, los que conocemos la palabra, nos hemos dado cuenta que compara mucho al necio, ¿verdad? Al necio. La necedad según la Biblia dice, bueno, más bien según el vocabulario secular dice que es cualidad de necio. Nos quedamos en la misma hora. Pero dice que la Biblia nos dice que es falta de sabiduría, falta de inteligencia, comportamiento que rechaza la guía divina y elige caminos contrarios a la voluntad de Dios. Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que al niño hay que enseñarle a lo bueno, porque el niño lo malo ya lo trae en su corazón. ¿Sí? Yo sé, cuando mis nietos, los dos primeros estaban chiquitos, que yo los veía pelearse y me acordaba mucho de decirlo, sí es cierto, ¿verdad? Uno debe enseñarles lo bueno, porque lo malo ya lo traen. Lo malo, eso no lo tienen que aprender, eso ya lo traemos en el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles lo bueno. Aunque cada familia tiene una forma de educar a sus hijos y le gustaría que ninguna otra de las familias se metieran en su vida para decirles cómo educarlos, hay que ver que la palabra de Dios
tiene la manera y es la manera correcta en la que nosotros podemos educarlos. Ya decía mi esposa que efectivamente somos egoístas desde chiquitos, ¿verdad? Porque solamente estamos solicitando, ¿verdad? Lo que necesitamos, pues, de alguna manera lo pedimos, y la mejor forma es llorando. Pero el niño se va formando porque el niño va creciendo, ¿verdad? Y necesita esa formación, necesita esa instrucción, ¿verdad? Y es bueno evaluarlo a cierta edad. ¿Cuántos años tiene? 3 años. ¿Qué es lo que debería saber él a los 3 años? Qué bueno por aquellos niños que a los 3 años muestran virtudes bien hermosas, ¿verdad? A los 5, a los 6, a los 10. Y qué bueno, mi hijo es educado, es respetuoso, tiene bastantes virtudes, ¿verdad? La palabra de Dios dice: este niño yo te lo doy para que tú lo instruyas. Por eso dice: instrúyelo, enséñalo, edúcalo. Y es una obligación y es un privilegio de los padres poder educar a nuestros hijos. Y él dice: usa la vara. Todos van a decir: increíble, si yo no le pego a mis hijos, ¿verdad? Y el Señor dice: usa la vara, pero no para que desquites tu coraje, ¿verdad? Para que no desquites por ahí tu frustración, ¿verdad? Tus complejos. Porque lo que necesita el niño es ser instruido con amor y con mucha sabiduría, sin enojo, porque él lo está necesitando, ¿verdad? Y que se dé a tiempo. Por eso dice la palabra que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, ¿verdad? Vamos a ver esos versículos. Sí, porque pues acabamos de ver que es falta la necesidad es falta de sabiduría. A veces hasta los grandes ya somos necios, nos falta sabiduría. ¿Usted cree que un niño va a saber lo que es la sabiduría? Pues claro que no, ¿verdad? La inteligencia, pues eso también es algo que también vamos, hay personas que ya lo traen, ¿verdad? La inteligencia. Pero igual, ¿verdad? Hay que causar esa inteligencia en el camino de Dios. ¿Verdad? Por eso dice, y aparte como humanos, hermanos, no nos atraen las cosas de Dios. Nosotros tenemos que, por eso de chiquitos es más fácil que traigamos a nuestros hijos. Miren, nos tocó ver tantas familias, incluso parejas donde nomás la mujer era creyente y el hombre no. Y usted veía a la hermana que llegaba con su niño, ¿verdad? Desde chiquito. Pero luego cuando ese niño crecía, ese niño ya no la quería seguir. ¿Por qué? Pues porque él tenía un papá que no era creyente. Y el niño creció y dijo: no, pues le atrajo el mundo y prefirió mejor irse al mundo. Ya humanamente, nuestra naturaleza rechaza los caminos de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios cuando Dios toca nuestro corazón y nos rendimos a Él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que traer a nuestros niños chiquitos para que el niño, si usted se fija a un niño, a todos los niños uno cuando les predica a Cristo y les dice, por ejemplo, la pregunta, ¿verdad? ¿Quieres aceptar a Cristo? Todos alzan la mano, ¿verdad? Porque todos tienen un corazón limpio, un corazón dispuesto, ¿verdad? Pero cuando van creciendo ese corazón se les va ensuciando, ¿verdad? Es algo de lo que les vamos enseñando a los niños. Y nosotros somos responsables, ¿verdad? De lo que los niños aprenden. Nosotros somos responsables. Dios nos hace responsables de educar a nuestros hijos, de llevarlos, ¿verdad?, a una posición donde nuestros hijos también alumbren, tengan un testimonio claro de lo que es la vida de Cristo en ellos, ¿verdad? Hace rato decía yo, Dios permite la vara, ¿verdad? Cuando la vara se usa sabiamente, mi hermano, produce frutos, pero bien hermosos, ¿verdad? La disciplina, dice la palabra de Dios, a nadie nos gusta,
¿verdad? Pero es una instrucción. Mire, en los campos militares donde los varones o las mujeres van, se internan, yo quiero ser disciplinado en ese terreno de la milicia, cómo ellos tienen que aceptar las reglas, ¿verdad? Aquí la regla es, te vamos a levantar a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Y a bañarse y nada de que no tengo ganas de levantarme, ¿verdad? Y luego hacer ejercicios y a tener una instrucción completa en ese nivel, porque saben que dependiendo de las reglas y de la obediencia puede depender la vida de él y aún la vida de sus compañeros. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros que hoy militamos en este ejército, el ejército de Dios, también nuestros hijos vayan caminando con uno, ¿verdad? No que nosotros caminemos en una dirección y nuestros hijos en otra, ¿verdad? Porque el Señor te dice, Él es tu hijo, yo te lo presté, ¿verdad? Pero para que tú lo enseñes, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y en el ejército son tan estrictos que por eso no les dejan, ¿verdad? Porque no están tan acostumbrados a la disciplina. Bueno, otro concepto de la necedad es que es una persona es la incapacidad o el proceso de actuar según la razón de vida o falta de juicio, estupidez, terquedad, etc. ¿Verdad? ¿Le suena algo eso? Sí, imagínense, a veces nosotros ya estamos grandotes y somos necios, somos tercos, ¿verdad? Y también no queremos nada con Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces, incluso vemos muchos que podemos tener mucho tiempo en el Señor y no nos comprometemos. Venimos un domingo y luego no venimos dos. Venimos los domingos y luego no venimos tres, ¿verdad? Por eso nosotros, bueno, yo me quedo admirada con aquellas personas que acaban de llegar y luego se comprometen, ¿verdad? Pero porque son personas que quieren más de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bonito es, porque esas personas son las que Dios les va a dar, ¿verdad? Porque los que quieren más de Dios, pues lógicamente, ¿verdad? Dios dice que al que busca me encontrará, ¿verdad? Entonces, al que busca encuentra. Entonces, por eso es que necesitamos un corazón disponible, un corazón enseñable, hermano, ¿no? Y veíamos por qué la vara. ¿Por qué la vara? Bueno, la Biblia habla de vara. Hay hermanos que usan otros tipos de vara, ¿verdad? Pero a nosotros nos enseñaron que hasta nos hacían así unas varitas de preferencia planas. ¿Por qué planas? Pues para que no haga daño, ¿verdad? Porque nosotros conocíamos a un hermano que él hasta iba y cortaba ramitas de los árboles para darles en las piernas a sus niños, y pues a veces las ramitas traen espinas o traen ramitas, traen así, ¿sí? Y había otros hermanos que hasta le quitaban toda la ramita, ¿verdad? Por no comprarse una vara. Pero sí es muy importante eso, hermano. Pero ¿por qué con vara? Porque también los niños tienen que tener miedo al agua, ¿verdad? Ustedes ya es lo que les digo, a lo mejor ustedes con el guarache, unos con el guarache, otros con el cinto, ¿verdad? Antes, ¿cómo dicen? Con la cuarta. Con la cuarta. Si supuestamente dicen que antes se usaba la usaban para los caballos, ¿verdad? Imagínense. Pero ¿cuántos aquí han usado la vara con sus hijos? Y les aseguro, gloria a Dios. Cuando usan la vara, entonces hacemos a Dios responsable porque Él lo dijo, ¿verdad? No es porque a mí se me ocurra, ¿verdad? Si la vara es parte de la instrucción, entonces funciona, mi hermano. Es bíblica. Sí, funciona. Sí, ahorita le puedo leer a todos los. No para que se ensañe, no me malentienda. Ahora estamos diciendo que desde que nacen, ¿sí?
¿Por qué desde que nacen? Pues porque nosotros vamos a empezar a trabajar en ellos, ¿verdad? Porque hay veces en que decimos, no, hasta que cumpla 3 años. No, hasta que cumpla 5 años, ¿verdad? Pero incluso, al menos a nosotros se nos enseñó que la vara se usa en las edades de 1 a 5 años de preferencia. ¿Por qué? Pues porque esa es la edad en que el niño no entiende hablándole. Sí, claro, usted no va a ver el versículo que dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Sí, pero no quiere decir que desde que te levantas vas a no, lo que quiere decir es que a una edad temprana, ¿verdad? Una edad temprana. Dice que corrige a su hijo, que ama a su hijo desde temprano lo corrige. La segunda parte dice, mas el que lo aborrece, ¿verdad? Pues no. El que le niega la vara a su hijo aborrece. Sí, entonces, fíjense, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí preguntas a contestar. Antes de que vayamos a esa sección, déjame decirte que desde temprano, desde que el niño está chiquito, necesita la instrucción, porque hay bebés que ya muestran ese tipo de necedad. Ustedes van a decir, son muy crueles, ¿verdad? No, estamos diciendo lo que la Biblia dice, y esto es algo semejante cuando tú plantas un arbolito, ¿verdad? Y miras que el arbolito se va inclinando, pues por ahí le estiras, ¿verdad? Y para que el arbolito crezca derecho, mi hermano, así tu hijo desde chiquito necesita que tú lo vayas instruyendo, ¿verdad? Si hay algo en lo que debes estórbalo, ¿verdad? Con mucho amor, ¿verdad? ¿Has visto árboles grandes, torcidotes, mi hermano? Claro que los has visto, ¿verdad? Pues porque nadie se preocupó por él, ¿verdad? ¿Has visto jóvenes en las cárceles, en los centros penitenciarios, donde ellos han deseado nunca haber nacido, ¿verdad? Porque no hubo quien se preocupara por ellos, ¿verdad? Y culpan a sus padres desde allí, ¿verdad? Si uno dice, qué feo es corregir a un niño, qué malo es tener gente encerrada maldiciendo a sus padres porque no actuaron a tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la instrucción. Aquí está el Señor hablándonos, diciéndonos cómo, ¿verdad? Todo es por amor a Él. Va a haber un día en el que ya no podamos nosotros instruir a nuestros hijos porque ya están grandes, mi hermano. Por eso dice la palabra, desde chiquito, desde temprano, ¿verdad? Preocúpate por Él y permite que tu vida ahí en la casa sea una instrucción completa, ¿verdad? Tú no puedes decirle a un niño que haga lo que tú no haces, ¿verdad? O bien el niño va a aprender, si tú eres una persona de buenos hábitos, ¿verdad? El niño va a copiar tu vida. Pero también si eres una persona de malos hábitos, él te va a copiar. ¿Y cómo puedes tú decirle no hagas esto si tú mismo lo haces? Entonces, ¿dónde aprenden los niños, ¿verdad?, su primera formación? En la casa. Hay instituciones del gobierno, hay escuelas donde nos ayudan, pero el responsable eres tú, mi hermano. ¿Sí? Por eso decía mi esposa, es una hojita en blanco. ¿Qué es lo que se escribe en esta hoja en blanco, verdad? Lo que tú vayas haciendo con él. Hay una cosa, tú quieres que tu hijo, visualízalo, ¿cómo lo quieres cuando él sea grande? ¿Sí? ¿Cómo lo quieres? Un niño, una persona bien formada, educado, virtuoso, ¿verdad? Que respete a su esposa, o sea, que sea un gran patriota, que se preocupe por su sociedad. Pues ese niño lo vas a hacer tú, ese varón, esa mujer, la estás formando tú ahí en la casa. Y sabes una cosa, aquí está la palabra de Dios. Esa no falla, mi hermano. Por eso yo felicito a los que traen a sus niños, ¿verdad?, a ser formados desde chiquitos, ¿verdad?, que vayan escuchando
la palabra de Dios. A lo mejor no están muy conscientes de lo que está pasando cuando escuchan la palabra, pero el Espíritu de Dios ya está trabajando ahí. Gloria a Dios. Y va de niños a niños, ¿eh? Porque pues qué bueno cuando tienen niños pacientitos, obedientes, que no te dan trabajo, que no batallas con ellos, pero créame, los hijos son diferentes. Y cada quien tiene su carácter de una manera u otra. Entonces nosotros no podemos muchas de las veces comportarnos con todos igual, ¿verdad? Porque un niño nos va a pedir una cosa y otro, hay niños que piden más que otros. Por ejemplo, nosotros, pues yo creo que a los que más le dimos fue a la primera y al último, ¿verdad? Y los del medio, pues eran más tranquilitos. Más tranquilitos, ¿verdad? Bueno, según esto, ¿verdad? Pero sí, porque vamos a ver que tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿verdad? A la hora de disciplinar. Y lo primero que tenemos que hacer es la primera pregunta es ¿por qué? ¿O para qué se debe aplicar la disciplina? Y lo primero, hermanos, es para formar su carácter. ¿Sí? Porque el niño, pues vimos ahorita conceptos donde dice por su falta de control, ¿verdad? Y ahí en Proverbios 22:15, ¿cómo dicen? La necedad está ligada, era lo que veíamos ahorita, de que ellos ya traen la necedad, entonces por eso nosotros tenemos que preocuparnos por formarles su carácter. Mire, cuando nuestros hijos estaban chicos, se empezó una escuela cristiana, que eran de las ramas de las iglesias donde nosotros nacimos. Y nosotros fuimos de los fundadores porque fuimos de los que empezamos con la escuela. Y algo que se les enseñaba en la escuela era precisamente, se hablaba mucho del autocontrol, que les era formarle el carácter al niño. Y ponían mucho de muestra un burro que iba con una zanahoria así. Tenía una vara y una zanahoria y el burrito seguía la zanahoria. O sea que nosotros, que ese burro era el que tenía que ir siguiendo lo que se le ponía enfrente, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa responsabilidad, decía mi esposo, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos tener esa inquietud, hermano, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a las mujeres, tengan visión. Tengan visión. Yo lo doy gracias a Dios porque algo que a mí me inquietó mucho fue el futuro, ¿verdad? Pensar, ¿cómo quiero que sean mis hijos? Y por eso yo les digo, cuando les digo tengan visiones, imagínenselo cuando sea grande, cómo va a ser. Incluso véanlo como es de chiquito. Imagínense ver a un niño que está haciendo un berrinche y que le están haciendo un berrinche a la mamá. Imagínense lo de grande. A mí me dio mucha tristeza ver una vez que salía a ver la calle, había los vecinos del frente, el vecino que había dado una embolia y lo cuidaba uno de sus hijos que ya estaba casado y vivía ahí con él. Salieron y se sentaron allá afuera. Y luego de repente el hijo le empezó a reclamar al papá: mírame papá, mírame dónde estoy aquí sentado sin hacer nada, porque tú no me obligaste a ir a la escuela. Dice, yo sentí tan feo, yo lo escuchaba y me dolía el corazón, y el señor por su embolia había quedado así, que no podía caminar bien, limitado. No podía hablar bien. Y conforme él iba diciendo, mira, lo único que sé hacer es manejar un taxi y ahorita nadie me lo quiere soltar porque no me tiene confianza, porque no sé hacer nada, aquí estoy cuidándote mejor, así piensa. Y ¿saben qué sea el Señor? Lloraba como un chiquito. Así lloraba por todo lo que le decía el hijo. Y yo decía, impotente. De impotencia. Yo decía, híjole, no, qué responsabilidad tenemos como padres, ¿verdad? De que nuestros hijos no lleguen a esos extremos, ¿verdad? Dicen que las cárceles están llenas de hijos que culpan a sus padres porque no los obligaron a ir a la escuela, porque no les enseñaron cosas buenas, porque no les prohibieron robar, porque no les prohibieron hacer danzas.
porque no da, que están llenas las cárceles de ese tipo de personas y ellos culpando a los hijos. Y ahorita en la actualidad yo veo hijas, yo como mujer, ¿verdad? Tengo contacto con muchachas, ¿verdad? Con muchachas que vienen viven frustradas, vienen de un matrimonio, vienen de otro, vienen hasta de errores, ¿verdad? Y culpando a sus madres, porque sus madres de chiquitas no las cuidaron, porque sus madres tuvieron que trabajar, porque sus madres no les enseñaron hasta ni hacer qué hacer, no les enseñaron a tener un hogar limpio, no les enseñaron a respetar a su marido, ¿verdad? Porque la mamá por irse a trabajar, pues no tuvo el cuidado de enseñarle a su hija. No es malo que las mujeres trabajen, ¿eh? No es malo. Es malo que no usen el tiempo adecuado para darle la instrucción, la enseñanza a sus hijos. Eso sí es malo. Sí, entonces, pero imagínense, nosotras las mujeres somos las que estamos la mayor parte del tiempo con nuestros hijos. Entonces, ¿quién es la responsable de la educación más? También el padre, pero la que está con el niño es la más responsable, ¿verdad? Entonces, ya vimos que es para formar su carácter, ¿verdad? Y la principal pregunta que te debes hacer al aplicar la disciplina es porque los amamos. Ya ves, dice que el que detiene, ¿verdad? Proverbios 3:12 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige, es la segunda parte. Pero dice que cuando tú no disciplinas a tu hijo, entonces no lo amas. No, creemos que es lo contrario, ¿verdad? Ay, no nos queremos disciplinar como nos duele. No es que lo amo, yo no le quiero pegar, no lo quiero disciplinar porque me duele. Pues claro, me duele, pero precisamente eso es tu mentalidad, debes de pensar, es que lo tengo que hacer porque lo amo. ¿A cuántos les duele disciplinar a su hijo? A todos, es un dolor. Es nuestra sangre. Pero te va a doler más si no lo disciplinas. O que otros te lo disciplinen, ¿verdad? Mi hija también dice, no, mejor hay que disciplinarnos nosotros para que no nos disciplinen en otro lado, ¿verdad? Entonces, imagínense, bueno, otro punto por el que nos debemos de disciplinar es que, y por lo cual, ¿verdad? Según Hebreos 12:7 dice que Dios nos disciplina porque somos sus hijos, ¿sí? Así es que cuando tengas pruebas, cuando tengas dificultades, cuando tengas procesos, no reniegues, hermano, es porque Dios te está enseñando algo, porque Dios está trabajando en ti. Porque acuérdense que dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Es porque Dios te quiere enseñar, porque eres su hija. Así debemos de pensar nosotros con nuestros hijos. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está disciplinándolo? Pues porque yo estoy formándolo, porque lo amo, porque quiero que en el futuro sea un buen ciudadano, un ciudadano ejemplo. ¿Sí? Pero acuérdese, hermano, que hablamos más con el ejemplo que con las palabras. ¿Sí? Lo que decía ahorita mi esposo, no podemos enseñar algo que nosotros no hacemos. Miren, en la escuela cristiana yo tuve a mis hijos, tuvimos a nuestros hijos 6 años, y en esos 6 años pues yo me dio el privilegio de yo participar como maestra de educación física, ¿verdad? Entonces, algo que yo aprendí y pude ver y darme cuenta, ¿verdad? Que muchos hermanos desgraciadamente vieron la escuela como un reformatorio, y mira qué bonito se sentía ver a los niños cómo llegaban rebeldes y cómo se iban componiendo, ¿verdad? Cómo iban cambiando, pero algo que vimos que pues, desgraciadamente nos desilusionaba era ver que lo que se enseñaba en la escuela no era apoyado en la casa. ¿Sí? Sí se fija qué importante que nosotros podíamos enseñarles en la escuela, pero si en la casa era otra cosa, pues ahí sí ya estaba difícil, ¿verdad? Porque la casa, el hijo, crecía en un dualismo falso. ¿Sabe lo que es un dualismo falso? Es que
el niño aprende a ser uno en la iglesia, pero en su casa es otro. Y a veces los adultos también así somos. Somos unos en la iglesia, pero somos otros en el trabajo, ¿verdad? Somos otros en la casa. Ese es el dualismo falso. Y desgraciadamente como humanos somos muy dados a aprender más rápido lo malo que lo bueno. Entonces ahí es por eso es que tenemos que estar bien apercibidos que el ser hijo, ¿verdad? Y porque dice la palabra que si no se nos corrige como a hijos, dice que entonces somos bastardos. O sea, no somos hijos. A nosotros tenemos que tener ser bien conscientes que nuestros hijos son muy importantes. Que por eso los disciplinamos, ¿verdad? Ahora, para participar, también Hebreos 12:10 nos dice que es para participar de su santidad. ¿Sí? Dios disciplinaba a su pueblo porque se alocaba, se iba tras otros dioses, de repente ya andaba detrás de otros ídolos, ¿verdad? Haciendo otras cosas. Nosotros como humanos estamos en este mundo y también estamos expuestos, somos bombardeados por el mundo, entonces estamos expuestos y a veces ya cuando acordamos ya estamos actuando como ellos, ¿verdad? Pero porque esta carne es lo que les digo, ¿verdad? Aprendemos más rápido lo bueno que lo malo, entonces a esta carne le cuesta, ¿sí? En cuanto a la disciplina, hermanos, yo le dije a mi pastora Alejandra que me invitara por ahí a ver si tienen la imagen de una balanza, hermano. De una balanza que tiene dos. ¿Se han visto las balanzas? Ya está. Si se fijan ahí, la balanza tiene dos lados. Dos lados. En las que balanceados. El peso, de esa manera antes pesaba. Y yo ahí puse el ejemplo de que una tiene amor y la otra tiene disciplina. Porque esto nos quiere enseñar que la disciplina debe haber un equilibrio. ¿Sí? Que sí, debe ser igual amor, igual disciplina. Porque yo creo que muchos venimos donde tuvimos padres tan estrictos que era más la disciplina que el amor. Y venimos dañados. Y traemos muchos complejos. ¿Por qué? Pues porque en la infancia se nos dañó, porque no hubo un equilibrio en la disciplina. O fue al revés, ¿verdad? A veces hay familias que es más amor que disciplina, es más amor. Entonces hay un desequilibrio. Por eso la balanza debe de ser igual amor, igual, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, tenemos algo muy importante, ¿verdad? A nosotros se nos enseñó que hay que decirles por qué los disciplinamos. Porque hay papás que nomás llegan y ¡pum, pum, pum! Y el niño, ni siquiera sabe por qué se le pegó, ¿verdad? Qué bueno que tú te pongas y le expliques, mira, te voy a disciplinar, hijo, porque hiciste esto, ¿verdad? Porque hiciste aquello. O sea, ¿por qué se hace eso? Porque el niño debe estar consciente de lo que hizo. De lo que no hizo y por qué se le disciplina. ¿Sí? Entonces, esa es otra pregunta a contestar. Mientras dan la siguiente pregunta, déjeme hacerle nada más ese comentario en cuanto a el propósito de que haya disciplina es algo muy necesario, ¿verdad? Como seres humanos lo necesitamos. Qué bonito es disfrutar al niño desde que está chiquito. Es una cosa preciosa, mi hermano, y siempre lo va a hacer. Por eso le decimos, usted disfrute a su niño chiquito, a los 3 años, a los 6 años, ya terminó la primaria, ya terminó la secundaria. Sí, disfrútelo, ¿verdad? Usted y él siempre pegados, y pretenda usted que su niño vaya bien formado. Si tiene, por ejemplo, dudas, pregúntele a Dios qué dice,
¿cómo le hace? ¿Qué debo yo hacer? Porque hay momentos en donde uno como padre siente, ¿verdad? Que hay un problema, de repente, ¡pum!, usted se desconecta de los hijos y mira que sus hijos se alejan de usted, pero Dios no se va a alejar de usted, ¿sí? A veces Dios permite que suceda esas cosas para que usted busque más a Dios, le clame, y esas 3 herramientas que se nos han dado en la iglesia, mi hermano, que es, ore siempre por Él, mi hermano, ¿sí? Ore, lea la palabra, instrúyase, y sobre todo, no deje de venir a la congregación, ¿sí? Dice que no debemos dejar de congregarnos, porque en la medida que nosotros nos congregamos, Dios va colocando bloques, ladrillos para nuestra edificación. Yo creo que hay mucho creyente que sus casas que les ha faltado mucho porque no han permitido que Dios vaya edificando en la congregación, porque esto es santo, mi hermano, esto es muy importante. Dios le da mucha importancia al congregarse, ¿verdad? A lo mejor en momento por allá afuera dicen, no, estoy muy cansado, tengo todas estas ocupaciones, o no tengo tiempo, pero nosotros decimos, date tu tiempo, mi hermano, dale la prioridad. ¿Para qué? Porque el futuro viene, ¿sí? Es lo más seguro que tenemos, se nos vienen los años encima, y nosotros no queremos estarnos lamentando, ¿verdad?, de cosas que pudimos hacer y no las hicimos. Acuérdese que el tiempo ya no se regresa. Si tú no lo hiciste, no diste la instrucción, ahora se te escapó, mi hermano, ¿sí? Se te escapó. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que seamos sabios para con ellos, ¿verdad? Templaditos, hermano. Tú no tienes por qué enojarte con ellos, ¿verdad? De veras. Todo porque necesitas que Él aprenda. Ni tu enojo ni tu frustración le van a ayudar, ni tu coraje, mi hermano. Nunca descargues tu coraje con Él, porque es una responsabilidad. Aquí está la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Y tú vas a decir, ¿y qué hago si ya mis hijos los veo como árboles inclinados, ¿verdad? Tú sigue orando, sigue confiando, ¿verdad? Y la misma oración que tú haces te va a fortalecer y te vas a dar cuenta de cómo Dios empieza a trabajar en tus hijos. Amén. Dios empieza a trabajar en tus hijos, a enderezarlos, a sacarlos de esa condición. Pero si tú eres joven y apenas te vas a casar o apenas tienes tus niños chiquitos, entonces que se paren las antenas, mi hermano, y que digas, aunque esto es una belleza, es una gran responsabilidad. Y créanme, si lo hace en los primeros 5 años, ya no va a haber después necesidad de hacerlo tanto, ¿sí? Ahora, llegan a una edad en la que ya no les quiere uno pegar, ya no los quiere uno tocar, porque entre más crecen, pues es más difícil, ¿verdad? Incluso ya cuando crecen a veces hasta te levantan la mano. ¿De qué manera los vas a disciplinar? Pues yo pienso que a lo mejor dándoles privándolos de cosas que les gustan. Ahorita, hermano, estamos viviendo tiempos que, híjole, yo la verdad me asombra ver cómo hay niños y niñas que quieren estar pegados más, si no es a la tele, al celular. Y yo digo, ay, qué difícil, gracias a Dios que no me tocaron estas etapas. Yo me acuerdo verles la tele. Nosotros nos propusimos cuando nos casamos 4 años, no tuvimos televisión. Yo creo que fue cuando nos llenamos de dólares. En el caso de 4 hijos. Es que sí, yo me digo, pues gracias a Dios, pero hasta la tele primera que tuvimos fue porque unos hermanos, no, es que cómo va a ser posible que no tengan tele. Y nos regalaron una telecita así chiquita de blanco y negro, ¿verdad? Y así empezamos, es que porque es lo que les digo, ¿verdad? Uno se volaba lo malo se dice, ¿verdad? Pero cuando él nos veía ya que nos empezamos, ¿saben qué hacían? Nos la quitaban la tele
nos la quitaban porque decían, no, no, ya, esto ya no me gusta. La agarrábamos del cordón así, hermano. En una ocasión, les compré un Xbox. Lo que era, no, bueno, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? ¿Más que era? Un Nintendo. Un Nintendo, pues, ¿verdad? No, De aquellos. que me acuerdo que un sobrino tenía necesidad de traer la boleta y tía, cómprenmela. Y se lo compré y luego lo saqué y pues yo se lo daba de premio. Si haces esto, te dejo tanto tiempo y no les daba tiempo, ¿no? Les daba tiempo, si de repente andaban todos agarrados porque eran 4, imagínense que peleaban por él. Y luego cuando los vi también que ya estaban, ya querían hacer las cosas de volada porque querían que se los dieran del premio, no, mejor me deshice de él. Pobres de mis hijos, la recuerdo muy dura, sí, muy dura. Pero, pues gracias a Dios, porque a veces, hermanos, necesitamos carácter para poder hacer las cosas, ¿verdad? Por eso yo les digo ahorita, tengan mucho cuidado y pidan a Dios mucha sabiduría, porque el pastor Juan nos ha platicado el caso de una compañera conocida, ¿verdad? Que le ayudó a la muchachita de 11 o 12 años, ¿verdad? Que subía imágenes de ella en el celular con otro compañero, imagínense, porque ahorita el celular se presta para muchas cosas. Entonces imagínense que están aprendiendo nuestros hijos. Ahora, si los dejan que estén todo el día, yo conozco familias que dejan a los niños todo y que están aprendiendo, ¿no? Es como, no los dejan salir a la calle, pero pues en el celular aprenden todo lo que no aprenden en la calle, ¿no? El problema no es la tecnología, ¿verdad? Usted sabe, uno tiene que ser muy disciplinado en el hogar. Ponga normas, reglas, leyes. Eso va a ser la protección de sus hijos. Los niños no se van a morir porque no miran el aparatito, ¿verdad? No van a llorar sangre tampoco. Mientras usted ora y le pide a Dios sabiduría, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos padres de familia trabajan y quieren descansar y ¿sabes qué? No me molestes, toma esto, entretente. Ahora, ¿qué va a ser después de esto? ¿Sí? Por eso el Señor nos dice, tenemos que ser muy sabios en ello. Tenemos ejemplos de no disciplina en la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita no hay mucha chance de leerlo, vamos a verlos así. Deuteronomio 21, 18 al 21 habla de le llaman muchacho contumaz y rebelde, que en los tiempos del pueblo de Israel, de la ley, de cuando andaban en el desierto, ¿verdad? Dice que unos padres que tenían un hijo rebelde y grosero, ellos llevaron al hijo ante los jueces y ¿saben qué le hicieron? Lo apedrearon. Dios determinó que ese muchacho... En esos tiempos, ¿verdad? Imagínense ver que a su hijo lo manden a pedradas, pero que era parte de la ley del tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Tenemos otro ejemplo en Primera de Samuel, ¿verdad? Los hijos de Eli, ¿verdad? Nos han enseñado que ya nos han dado pláticas donde dice que Eli ya era viejo y que tenía 2 hijos, ¿verdad? Que eran los que llevaban el arca, pero dice que eran impíos, eran pecadores, menospreciaban las ofrendas, incluso dice que no conocían a Dios, y vaya que era el juez del pueblo, era el sumo sacerdote. Todo el pueblo se acercaba a que le enseñara la ley. Uno se pregunta, entonces ¿por qué esos hijos no conocían la ley? Y se supone que él era el juez, ¿verdad? Y dice que los hijos, ¿saben qué hacían cuando, como ellos eran los que recibían las ofrendas, tomaban de lo mejor de las ofrendas y lo peor, hermanos, se acostaban con las mujeres allí, en la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Imagínense, pero ¿qué pasó? Dios los mató. Así dice la palabra, y cortó la sucesión sacerdotal. En ellos. No de la tribu de Leví, sino nada más de esa familia sacerdotal. El sacerdocio levita
¿verdad? Entonces, se fijan qué importante y todo, porque ahí dice que Eli no estorbó a sus hijos. Y dice que porque Eli para él fueron más importantes sus hijos que Dios, desde el momento en que no los estorbó. Así es que pregúntese usted, hermano, ¿verdad? Si no está estorbando a su hijo. Ahora, su hijo, mientras dependa de usted, su hijo tiene que acatar sus órdenes, ¿verdad? Mientras dependa de usted puede obligarlo, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ya usted sabrá, ¿verdad? Pero más que nada nosotros intentamos orar mucho por ellos. Mucho, hermanos. Y nosotros, pues, estar alineados con Dios, ¿verdad? Estar comprometidos con Dios, porque ese es el mayor ejemplo que les vamos a dar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A veces, yo les he platicado, ¿verdad? Yo ya me lo he hablado muchas veces, que muchos jóvenes han muerto por eso, porque ellos no han honrado a sus padres, porque se han deshonrado siendo desobedientes, ¿verdad? Porque han sido rebeldes y de una manera o de otra, pues Dios se los lleva, los quita de este mundo. Entonces, vamos a hacer otra pregunta, ¿verdad? Otra pregunta de las que hacemos, de las que debemos hacernos al disciplinar. ¿Dónde? ¿Verdad? Pues miren, de preferencia debemos hacerlo en privado, ¿verdad? No hacerlo en público cuando disciplinamos a nuestros hijos, porque pues nos avergonzamos, y más entre más grandes, porque creo que al hijo le da más vergüenza. Le contaba yo a la pastora de una hermana que pues ella en el mundo nos platicó un caso de que dice que de una vez de la escuela, ya su hijo estaba en la, no sé si era la secundaria o la prepa, le hablaron para darle una queja de él, y dice que cuando llegó y le dijeron lo que había hecho, él lo agarró de cachetadas ahí enfrente de todos. Cuando a mí me platicó, yo le dije, ay, hermano, enfrente de todos. Dice, pues si él me avergonzó, porque yo no me avergonzar. Pero ella venía del mundo, ¿verdad? Pero pues es lo que les digo, muchos ya venimos así. Entonces no sabemos cómo hacer las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De ello, de preferencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo siempre cargaba y luego cuando desde bebés yo me acuerdo, pues, iban haciendo nuestros hijos, y yo me acuerdo que desde bebés, nosotros en la congregación donde nacimos, teníamos la reunión, hermanos, así todos nos sentábamos alrededor y se ponía en medio de la mesa con el pan y con el vino, ¿verdad? Y ahí todos nos veíamos las caras. Entonces, yo me acuerdo que cuando el bebé lloraba, que yo lo veía que era, que si era por comida, pues yo le daba radio. Yo lo atendía, si era porque quería que lo cambiara de pañal. Pero si yo veía que todas esas necesidades estaban suplidas, entonces sí, yo me salía con el bebé y le daba, depende de verdad, pues claro que usted, o sea, con un bebé le va a dar a veces con una palmadita el bebé entiende, ¿verdad? Pero si no, para otros con la más grandes, pues con la mano, ¿verdad? Por eso decimos, depende de la edad, depende del tamaño, y también uno pues, tiene que pegarle, como dijo mi esposo, ¿verdad? No enojados, porque a veces también los dejamos que hagan lo que ellos quieren y hasta que nos cansan. Y cuando ya nos cansan, ya estamos enojados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a descargar ese coraje con el niño y le vamos a pegar feo, ¿verdad? Y a veces le vamos a hacer daño. Entonces, por eso es muy importante que tengamos cuidado, ¿verdad? Cómo nos sentimos cuando les pegamos, para no sentir que descargamos nuestro coraje con ellos. Con amor y con sabiduría. Antes de que terminemos, nada más déjeme decirle, hay una cita que me impacta mucho. Y yo creo que puede ser la experiencia también de muchos de nosotros. Dice,
el muchacho consentido es la vergüenza de su madre. ¿Alguien lo ha leído? El muchacho que aquel que no ha sido instruido, mi hermano, se le ha dado más amor que disciplina, puede llegar a avergonzar a sus padres, ¿verdad? Dándose la oportunidad. Había una hermanita que llevaba su hijo ahí y estábamos platicando, ¿verdad? Y de repente el niño se enojó y la agarró a cachetadas a ella. Y yo le dije, hermana, ¿me lo presta? ¿Sí? Ella tenía poco, es más, creo que era la segunda vez. Acababa ella de llegar, nada más dije, préstamelo tantito. Y así, nada más le di una palmadita, a lo mejor no muy despacito, ¿verdad? Pero yo vi que no era correcto que el niño, donde quiera que iba la mamá, le hacía eso, ¿verdad? Un niño de... Y déjeme decirle que esa palmada que yo le di al niño le ayudó mucho. Yo creo que él nunca se lo habían dado en su casa, porque él me veía afuera, ¿verdad? Y me saludaba. Hasta la fecha. Y a la fecha me saluda, ya es una persona mayor, casi para casarse, y yo veo que todo aquello le ayudó. Su mamá ya falleció hace tiempo, pero mi hermano, nosotros no es bueno ver que los niños dominan a sus padres, ¿verdad? Pero la hermana se enojó, la hermana dejó de ir un tiempo. Ella me confesó después porque no le gustó eso de que yo también a ella le dije, ¿por qué hiciste eso, verdad? Porque yo fui muy dura con mis hijos, pero con los hijos ajenos no, yo siempre mis respetos. Pero porque yo no sé, ¿verdad? Pues es que uno no sabe precisamente qué reacción vaya a tener. Y vaya que en la escuela cristiana donde mis hijos estuvieron, sí era un lugar, las clecas, las libretas que llevaban ahí, sí se aconsejaban que ahí se le tenía que disciplinar al niño, pero también el director nunca estuvo de acuerdo con eso. Porque siempre hemos estado de acuerdo que la disciplina debe de ser en el hogar, ¿sí? Que es donde se debe de disciplinar al niño. Entonces... Lo librarás del Seol, dice la palabra. Un golpecito a tiempo, mi hermano. Un golpecito a tiempo en el momento más sabio puede hacer que su hijo se enderece y liberarás su alma del Seol. ¿Qué quiere decir? Dice que si lo castigas con vara vas a librarlo del infierno. Eso quiere decir el Seol es el infierno. O la muerte. O la muerte. Entonces, pero aquí en Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué tremendo. Así es que, mi hermano, nosotros anhelamos que todo esto que Dios trajo el día de hoy, medítelo, vuelva a escuchar. A usted ahí tiene los versículos. Si no los anotó, vaya a la página del YouTube, ¿verdad? O pregúntele a la palabra en dónde viene para que yo pueda instruir adecuadamente a mi hijo. Solamente estamos enseñando el día de hoy, mi hermano, lo que la palabra dice. Y sabe una cosa, no falla, ¿sí? No falla, lo hemos visto en nuestra vida. Yo voy a terminar con el versículo de Hebreos 12:11. Fíjese lo que dice aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, lo que decíamos, ¿verdad? Que nos duele pegar a los hijos. Pero fíjese lo que dice en la segunda parte. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son necesitados. ¿Sí? También hay otro versículo ahí mismo en Proverbios que dice que corrijas a tu hijo y dará descanso y alegría a tu alma. Qué hermoso saber que tu hijo anda en los caminos de Dios, que le está sirviendo a Dios, que tú puedes dormir a gusto, que tú puedes dormir en paz, porque sabes dónde está tu hijo, qué está haciendo. Amén, amén. Porque lo corregiste a tiempo.
Todos decimos, vamos a atender a esta instrucción. Sí, como padre, como joven que un día lo vas a hacer, o aún como abuelo, para que sigas orando por ellos. Entonces todos atendemos a lo que la palabra de Dios nos dice y va a haber buenos frutos. Eso dice el Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.